Hola, ¿qué tal, alumnos de la Escuela Bíblica La Vid Verdadera? En esta ocasión vamos a ver la manera más correcta o sana de leer la Biblia. Recordemos que la Biblia, por ser el libro de Dios, merece toda nuestra atención para poder obtener la voluntad de Dios. Y bueno, además porque una de las metas de todo estudiante serio de la Biblia, es dejar que la Biblia diga lo que tiene que decir, muy a pesar incluso de sus propios conceptos o de sus propios intereses personales o ideales. La Biblia tiene que decir lo que tiene que decir, es decir, no imponerle significados arbitrariamente. Y bueno, más adelante vamos a ver cuáles son los errores más comunes. Son 3 errores comunes a la hora de interpretar la Escritura. Y bueno, para que eso no suceda, pues vamos a ver la manera correcta para saber estudiar la Biblia. Bueno, como punto número 1, cada día separe parte de su tiempo para leer la Biblia. Esto es muy importante. Trate de apartar una hora, puede ser en la mañana, a mediodía o en la noche, pero tiene que ser un espacio dedicado exclusivamente para lectura de la Biblia, para evitar de que interfiera con sus actividades cotidianas. Es decir, bueno, si usted prefiere leer la Biblia por la mañana, como pues mucha gente acostumbra, como tipo devocional, levantarse por la mañana y leer una porción bíblica, también puede ser en la tarde, ¿sí? O en la noche, de tal manera que usted le dedique el mayor tiempo que sea posible. No necesariamente puede ser una hora. Entre más pase usted leyendo la Biblia o escuchándola en audios, que también es otra opción, pues usted se va a llenar cada día más de la palabra de Dios. Y bueno, esto es más que nada para que no interfiera, sus actividades que no interfieran con la lectura bíblica, y para que tampoco la lectura bíblica, el tiempo que usted le dedique, interfiera con sus actividades diarias. Pero antes de leerla, antes de comenzar a leerla, pida la guía de Dios en oración. Antes de comenzar la lectura, puede pedirle a Dios que le revele a través de la lectura, y al Espíritu Santo para que le muestre, le enseñe la palabra, lo que Él quiere mostrarle en esa porción que usted elige. Y bueno, también le recomendamos llevar un diario. Para esto es necesario que tenga un cuaderno o una libreta que sea específicamente para sus apuntes. O lo puede hacer también en su procesador de textos en la computadora, pero lo importante es que usted lleve notas o apuntes en base a la lectura que usted eligió, con el fin de que anote los puntos importantes que le ha mostrado Dios en su lectura bíblica. Los apuntes son como pequeñas semillas en los cuales a su debido tiempo Dios le va a enseñar en base a esa semillita de la Biblia. Y cuando menos lo piense, esa parte, ese versículo que usted anotó, Dios le va a mostrar, y a través de él usted va a poder obtener más información acerca de los planes de Dios para usted. Bueno, para sacar más provecho a su lectura bíblica, le recomiendo los siguientes pasos. Bueno, número 1, seleccionar un pasaje bíblico, una pequeña porción o un libro específico, un libro completo. Puede ser una carta o puede ser un pasaje corto. Y bueno, una vez que usted ha hecho esa selección, examine su contenido. Por ejemplo, ¿qué tipo de libro es? Más adelante le voy a mostrar los diferentes tipos de libros que contiene la Biblia. Puede ser un libro biográfico, puede ser un libro histórico. Bueno, un libro histórico puede ser el segundo libro de Samuel, un libro poético como el Cantar de los Cantares, puede ser una breve carta a un personaje, por ejemplo, las cartas a Timoteo, a Tito o a Filemón, o a una de las cartas enviadas a una de las iglesias, por ejemplo, a los Corintios, a los Gálatas, a los Efesios. ¿Ok? Bueno, enseguida que usted ha hecho este análisis, usted debe buscar cuál es el enfoque general del libro.
en qué es lo que enfatiza el autor. No es que vayamos a realizar todo un estudio sobre el libro, pero sí vamos a resaltar los motivos o los propósitos que tuvo el autor para realizar dicho libro. Voy a tomar como base leer el primer párrafo de cada libro, incluso los subtítulos que algunas Biblias ya incluyen y las instrucciones que algunas Biblias aportan. Tome en cuenta fechas, datos históricos, etc. Otro punto que usted debe considerar es ver qué ocurre o qué se discute en los pasajes que se han leído. Por ejemplo, si se habla de la salvación o si se habla de algún mandamiento en específico. En fin, usted tiene que poner toda su atención para ver de qué se trata el texto que usted está leyendo. Bien, otro punto que usted debe considerar es que debe de leer por lo menos 5 veces todo el pasaje completo para formarse una idea más clara de lo que está tratando. La mayor cantidad de veces que usted pueda leer el mismo pasaje, esto le ayudará a ver más detalles que a lo mejor con una lectura sencilla no podría ver. Bueno, otro punto muy importante que hay que hacer a la hora de leer la Biblia es identificar palabras y frases que se repiten. Por ejemplo, si hay alguna palabra o frase que se repite varias veces dentro del mismo pasaje, donde se discierne alguna relación de causa y efecto. Por ejemplo, frases repetidas. Las frases repetidas casi siempre están precedidas de la palabra sí. Por ejemplo, cuando el Señor dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Esa es una frase que está enfatizando una causa y un efecto. También puede ser alguna palabra que puedes identificar, es la palabra entonces, o la palabra por eso. O hay otra palabra que se repite muy notoria, una palabra es por lo tanto. Vamos a ver un ejemplo de esto que estamos comentando. Por ejemplo, la palabra sí, que es una palabra de causa y efecto. Por ejemplo, esta palabra aparece en Juan, capítulo 14, de los versículos 14 y 15. Dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y mucha atención, aquí en el versículo 14 aparece esta palabra. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y bueno, están viendo ahí en la pantalla, la palabra sí es la palabra que se repite y la causa está subrayada con amarillo, dice algo pidieres en mi nombre, esa es la causa. Y el efecto, dice el Señor, yo lo haré. Otro ejemplo, ahí mismo el versículo 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. La causa es si lo amas. Y el efecto es guardad mis mandamientos. Es una palabra de causa y efecto. Ahora vamos a ver otro ejemplo, la palabra por tanto. Y bueno, vamos a ver Apocalipsis capítulo 2, versículos 14 al 17. Dice así. Y bueno, es en el mensaje a la iglesia en Pérgamo, está hablando el Señor Jesús y le dice a esta iglesia, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Y mucha atención, en el versículo 16 dice, por tanto, quiere decir por todo lo anterior dicho, por toda la cantidad de pecado que se te ha descubierto, dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Ok? Entonces la palabra por tanto nos da como una explicación del por qué enseguida vienen la exhortación, por lo anterior dicho, por lo que se mencionó en versículos anteriores. Entonces, por tanto, y ahí también podemos aplicar la palabra entonces, ¿sí? Pero aquí vemos, por ejemplo, esta palabra por tanto, que es un ejemplo aquí en el libro de Apocalipsis. Muy bien.
Vamos a pasar al siguiente punto y en esta ocasión le vamos a recomendar que lea nuevamente el mismo pasaje, pero esta vez tiene otra intención y es la de buscar el propósito del mensaje o del pasaje. Trata de encontrar lo que el autor le está queriendo decir a usted y para eso usted debe de ser honesto y no imponer un significado o una interpretación personal. Es decir, usted va a dejar intacto el mensaje, va a dejar que la Biblia se interprete a sí misma. Si el mensaje le dice, guarda mis mandamientos, eso es lo que dice el mensaje. Si le dice, arrepiéntete, perdona, yo estoy contigo, ese es el mensaje, ese es el punto medular del mensaje, el cual usted no lo puede cambiar. A la extracción de este mensaje se le llama exégesis. La exégesis es el mensaje original que tuvo el autor a la hora de escribir el texto. Ese mensaje tuvo un impacto en los personajes que lo escucharon hace más de 2000 años. Ese mensaje usted tiene que extraerlo, lo tiene que rescatar y transportarlo a este tiempo. Usted va a transportar un mensaje que es contemplativo y lo va a transportar a su presente de manera reflexiva. Hay muchos errores que se cometen a la hora de transportar este mensaje, a la hora de hacer la exégesis. Son 3 errores muy comunes y a continuación los vamos a mencionar. Y bueno, a la hora de hacer nuestra exégesis se cometen estos 3 errores. Y el primero es una interpretación incompleta. Esto es cuando no hacemos una correcta observación de todo el texto y pasamos por alto detalles importantes que están allí escritos, pero que nosotros no los tomamos en cuenta. Y esa es una incorrecta o incompleta interpretación. Muy bien, el otro error muy común que sucede a la hora de interpretar el texto es la interpretación exagerada. Es cuando leemos el texto algo que no está allí. Es cuando le añadimos a la Biblia palabras o frases que no están escritas. Y esa es una interpretación exagerada. ¿Ok? También está la interpretación inexacta, es decir, cuando se obtiene una conclusión y un significado equivocado o distinto, ya sea por falta de estudio, por falta de observación o simplemente por arrogancia, por negligencia, por decir esto es lo que yo quiero entender y es lo que dice la Biblia. Y eso no es así. Debemos tener cuidado de no añadirle cosas que la Biblia nunca quiso decir. Y la misma Biblia dice que no es de interpretación privada. Entonces, debemos tener cuidado a la hora de leer la Biblia y de no caer en estos 3 tipos de errores. Muy bien, ya por último, usted se tiene que preguntar en base a su lectura qué fue lo que aprendió. Número 1, acerca de Dios en ese pasaje. Cómo Dios actuó, cómo Dios obró. Y segundo, ¿qué aprendió usted acerca de la naturaleza humana? ¿Cuál es la respuesta de los personajes centrales en torno a lo que está ocurriendo en ese momento? ¿Cómo se aplica este mensaje a su propia vida? Y si hay algo en su vida que necesite cambiar para llegar a ser un mejor hijo de Dios o para demostrar el amor a su prójimo. Para esto necesita pedirle ayuda a Dios para hacer los cambios necesarios en su vida, para llegar a ser una mejor persona. Muy bien, por último, lea el pasaje una vez más. Ya llevamos como 5 o 6 veces leyéndola. Pero aún así, esto es para ver si hay algún versículo que deba memorizar. Escríbalo en una tarjetita y llévelo consigo todo el día para estarlo estudiando, para estarlo meditando. Recuerde que Dios le va a evaluar por lo que le enseñó. Por último, pues dé gracias a Dios por lo que le ha mostrado, pídale su ayuda, su dirección, para que pueda aplicar estos principios que usted encontró en la lectura, para aplicarlos en su vida. Comparta con otras personas lo que usted aprendió. Ok, esto es a grandes rasgos una disciplina que usted y yo debemos tomar a la hora de leer la Biblia. Vamos a continuar con más.